La Catedral Roja ha sido una de las grandes sorpresas dentro del mundo de los juegos de mesa y hoy vamos a conocer su primera expansión. Se trata de Contractors, que trae nuevos elementos, nuevas formas de jugar e incluso una enorme cantidad de combinaciones distintas gracias a los 10 gremios que trae. Vamos a conocerla. Aquí tenemos los componentes de la expansión Contractors, una copia que llega gracias a Devir Chile. Y como pueden ver, son muchos componentes. Pero, de acuerdo a los gremios que usemos, vamos a usar algunos y otros no. O incluso, podemos utilizar algunos gremios nuevos, algunos de los componentes nuevos, pero no usar el nuevo tablero y el tablero modular. Hay hartas formas de combinarlo. Así que, para efectos prácticos, vamos a dividir este video en dos partes. Primero vamos a ver el tablero de las ciudades, el tablero modular, el nuevo dado, las fichas de contrato. Porque, como digo, no siempre vamos a usarlos todos. Por ejemplo, tenemos un nuevo material que sirve como un comodín, que son las joyas. Pero, si no jugamos con el gremio de joyeros, no las vamos a usar. Así que, para que quede muy claro, voy a sacar de aquí de la mesa lo que tiene que ver con nuevos gremios y sus componentes. Y vamos a revisar, en primer lugar, este nuevo módulo. Aquí tenemos entonces la primera parte de esta expansión, donde su protagonista va a ser este tablero con diferentes ciudades de Rusia, y es aquí donde vamos a ir a buscar la ayuda de diferentes trabajadores para poder facilitar la construcción de la Catedral de San Basilio. Además, cada jugador va a recibir esta extensión de tablero que va a ir ubicada en la parte de abajo de cada uno de los que ya tenemos del juego base. Vamos a tapar algunas cosas del tablero anterior, pero son las mismas que podemos ver aquí, añadiendo las novedades. Por ejemplo, lo de perder un punto de prestigio para recibir 2 rublos se mantiene, perder un punto de prestigio para volver a lanzar los dados de alguna ocasión se mantiene, pero aparecen nuevas acciones. Y además aparece un nuevo dado, el dado negro. Vamos a también incorporar algunas modificaciones al seteo del juego base relacionadas con nuevas fichas que van a reemplazar a otras. Tenemos estas fichas de taller que van a ir ubicadas sobre cada sección de la catedral. Las vamos a recibir cuando reclamamos esa sección de la catedral, igual como funciona el juego base. Pero va a haber una que nos muestra la ficha de contratos y otra que nos muestra el dado negro. Y obviamente si jugamos a 3 o 4 jugadores vamos a añadir la que tiene los símbolos correspondientes. A propósito de fichas de contrato, tenemos aquí también diferentes tokens que nos van a permitir contratar la ayuda de diferentes personas y que van a ser ubicadas en la parte de abajo de nuestro nuevo tablero. No son ubicados en la regla como los otros recursos, así que fíjense también que hay un límite en ese sentido, hay máximo 6. Tenemos algunas fichas de ciudad muy importantes que van a ir ubicadas sobre cada una de las columnas de la catedral, que son las mismas 6 ciudades que podemos ver en el tablero y que tienen dos lados. Por un lado está la ciudad habilitada, pero al reverso está la ciudad inhabilitada. Hay ciertas acciones que podemos hacer mientras esté habilitada, pero una vez que se deshabilite ya no podemos realizar esa acción. Y esa acción tiene que ver más que nada con las que yo me atrevería a decir son las protagonistas de esta parte de la expansión, que tiene que ver con estas fichas que muestran diferentes herramientas y al mismo tiempo diferentes beneficios. Son 24 nuevas piezas llamadas losetas de especialistas y que vienen en 6 colores distintos. Y van a hacer dos cosas, entregarnos ciertos beneficios durante el transcurso del juego, pero además harto puntaje al final del juego. Mientras más de estas piezas distintas tengamos, dígase distintas en color, vamos a recibir más puntaje. Y estas piezas son bastante buenas, pero a diferencia de las otras losetas de taller, se usan solamente una vez. Por ejemplo, recibir un oro y 2 monedas, cambiar una madera por 3 puntos de reconocimiento, recibir una piedra y un oro, varias cosas bastante interesantes que vamos a encontrar por ahí, pero que vamos a ir viendo en detalle un poco más adelante. Tenemos también trabajadores, que son los otros protagonistas de esta expansión, que van a ir ubicados en la zona inferior de nuestro nuevo tablero. De acuerdo al color de cada jugador, recibe sus 6 trabajadores y los va a ubicar en esta zona de aquí. Así que tenemos esta zona para los trabajadores, aquí vamos a ir dejando nuestros contratos, aquí nuestros recursos como siempre funcionan, nuestros banderines, vamos a dejar 4 acá y 2 en la parte de acá arriba, y en esta esquina de aquí pueden ver el puntaje que entrega al final del juego de acuerdo a la combinación de estas piezas que tengamos. Y esas piezas cuando las retiramos y pagamos 2 rublos como corresponde las vamos a dejar aquí. Ya les voy a ir explicando cómo funciona, pero para que conozcan un poco más en detalle lo que ofrece este tablero. Tenemos también nuevas cartas con nuevas distribuciones de la catedral de acuerdo a la cantidad de jugadores, y la gran diferencia es que estas catedrales son más altas y con menos columnas. Por ejemplo, esta para 4 jugadores tiene 5 columnas, pero las del juego base incluían 6.
Y eso ya nos da ciertas luces de cómo vamos a competir de forma distinta en este juego. Las de 2, por ejemplo, tienen 3 columnas, en el juego base tenían 4. Entonces, estas incluso las podemos mezclar con el juego base y jugar simplemente de esta forma con el juego base. No hace falta añadir ningún otro elemento. Una pieza promocional también que viene incluida en esta primera edición, con algunas reglas especiales que podemos revisar un poco más adelante, pero totalmente opcional. 2 piezas nuevas también para el modo solitario. Vamos a tener más adelante un modo solitario con esta nueva versión. Y finalmente una bolsa donde vamos a dejar estas nuevas 24 losetas. Entonces voy a hacer un seteo del juego base hasta el punto donde se incluyan las diferentes modificaciones y novedades, para que tengan mucho más claro cómo funciona cada una de ellas. Muy bien, vamos a ir por parte. Primero el tablero, que no son muchas modificaciones, pero sí, cuando armemos la catedral van a haber un par de detalles nuevos. ¿Qué vamos a hacer primero? Tenemos nuestros 5 dados originales, vamos a añadir el 6º dado negro. Y va a funcionar exactamente igual que los demás dados. Eso igual es interesante porque recuerden que vamos a recibir el recurso que corresponda multiplicado por la cantidad de dados que allí aparece. Así que ahora aumenta un poco la probabilidad de recibir ese recurso multiplicado. Además, recuerden que cada jugador puede pagar un rublo extra para mover una casilla extra cuando elija un dado de su color o el blanco, y ahora también puede hacer eso con el dado negro. Por ejemplo, yo soy azul, tengo el 1 aquí azul, quiero este recurso de aquí, puedo avanzar 1 y pagar 2 rublos para llegar a esta zona de aquí. Eso funciona exactamente igual con el dado negro y con el blanco como siempre. Además, estas 8 piezas del juego base que nos muestra los recursos que recibimos cuando caemos en esa casilla, van a ser utilizados los mismos excepto el del punto de reconocimiento. Este va a quedar fuera y entra el contrato. Vamos a revolver esto, los vamos a dejar donde corresponda, uno en cada espacio. Y ahora vamos a ir ubicando los dados, pero empezando en esta casilla. Antes empezábamos en la del punto de reconocimiento, ahora empezamos en esta. Y exactamente igual que siempre, lanzamos el dado, lo vamos dejando ahí, según corresponda y según el orden. Ninguna modificación extra en ese sentido. Los gremios, como dijimos, los vamos a ver un poquito más hacia adelante, pero esa es la primera parte. El tablero tiene la adición del dado negro, el reemplazo de la pieza del punto de reconocimiento por la del contrato y ubicar los dados empezando por la ficha de contrato. Así que ahora vamos a armar la catedral para ver cómo funciona esta nueva parte. Muy bien, supongamos que somos 2 jugadores, elegimos una carta al azar de 2 jugadores, obtuvimos esta, y ahora vamos a ubicar las fichas de taller sobre cada una de estas secciones. Pero antes de empezar, vamos a retirar estas 2 piezas, la del punto de reconocimiento y la del rublo, y las vamos a reemplazar por la del dado negro y la ficha de contrato. Obviamente por temas de azar estas podrían llegar a salir o no, pero lo que vamos a hacer es este pequeño reemplazo, que en este caso, como somos solamente 2 jugadores, solamente añadimos estas. Si fuésemos 3 o 4, además vamos a añadir estas 2. Y funciona exactamente igual que siempre. Revolvemos, revolvemos, revolvemos y dejamos una encima de cada uno de estos segmentos. Ahora, además, vamos a tomar estas 6 piezas nuevas de ciudades, las vamos a revolver y vamos a dejar una sobre cada una de las 3 columnas en este caso. Por ejemplo, vamos a dejar a... no las voy a pronunciar, me voy a ahorrar la vergüenza. Vamos a dejar una ahí, otra acá y otra acá. Voy a intentar mejorar mi ruso para futuros videos, pero las piezas que no fueron usadas vamos a dejarlas en el tablero por su lado bloqueado. Por ejemplo, Smolensk, ahí estoy intentando pronunciar. Esta que no la usamos, vamos a dejar aquí como bloqueado. La otra, que es esta de acá, bloqueada. Y esta de acá, también bloqueada. Lo que vamos a hacer a continuación, independiente de cuántas ciudades pudimos bloquear, es que vamos a meter todas estas piezas en la bolsa y vamos a retirar 5. Y vamos a ubicar una en cada uno de estos espacios que vemos aquí. Se revuelve, retiramos 5 y las vamos ubicando. Obviamente cuando estas vayan siendo reclamadas por algún jugador, van a ser reemplazadas por una pieza desde la bolsa. Recibo mis piezas tradicionalmente como en cualquier otra partida de la Catedral Roja, mis adornos, mis banderines, los ubico donde corresponda, pero además ahora voy a añadir a los contratistas en esta zona de acá. Así que rápidamente voy a ubicar esto donde corresponde, lo voy a dejar así a la rápida por mientras. Mi águila se mantiene en el punto 2 de prestigio y ubico mis 6 trabajadores en esta zona de aquí.
Es importante que quede claro desde el principio que los contratistas siempre sean usados de izquierda a derecha, porque si se fijan, en la parte de aquí abajo aparece una bonificación. Y esa bonificación la recibo automáticamente cuando utilizo ese contratista. El tercero en este caso, por ejemplo, me entrega un recurso cualquiera, el cuarto y el quinto enviar un recurso gratis a la catedral, y el último un punto de prestigio. Y ahora estamos listos para poder empezar a jugar esta primera parte de la expansión. ¿Cómo funciona? A las 3 acciones base que tenía en el juego original, que era reclamar una sección de la catedral, enviando un banderín, enviar hasta 3 recursos a la catedral y adquirir recursos en el mercado, se añade la cuarta, que es contratar. Y para contratar siempre voy a requerir fichas de contrato, que ya vimos se puede obtener en el tablero de recursos, o si reclamo cierta sección de la catedral que tenga la zona correspondiente, la llevo a mi taller, pago su coste y cuando active tal o tal dado voy a llevarme ese beneficio. ¿Qué es lo que voy a hacer con la acción contratar? Primero, voy a tomar el contratista más a la izquierda que tenga en mi tablero y lo voy a enviar a alguna de las ciudades disponibles del tablero del Gran Ducado. Ya vi que estas 3 ciudades no están disponibles, así que lo puedo enviar a esta ciudad o a esta ciudad. O incluso puedo enviar a la capital, a Moscú. Y siempre voy a pagar una ficha de contrato por cada contratista que esté en la ciudad donde yo voy a ir. Y punto importante, el contratista también cuenta como uno a la hora de pagar recursos. Así que nunca vamos a poder jugar uno gratis. En este caso, por ejemplo, lo voy a enviar a esta ciudad de aquí. Tendría que pagar una de estas fichas que van a salir desde esta zona de mi tablero. Después, más adelante, supongamos que el jugador rojo quiere mandar también a un contratista a esa misma ciudad, tendría que pagar 2 de estos recursos. Y así funcionan las 6 ciudades. Pero además, tengo la opción de pagar 2 rublos para llevarme una de las piezas que están a la izquierda o la derecha de la ciudad que elegí. Por ejemplo, me voy a llevar esta pieza y la voy a ubicar en la zona del tablero correspondiente, que es la que está asociada al dado negro. Después, esa pieza se repone y finaliza mi turno. También tengo la alternativa, si quisiera, no pagar los 2 rublos, elegir una de las piezas y simplemente dejarla fuera del juego. Quizás si a mi oponente le sirve mucho, podría llegar a retirarla. Quizá no tengo los rublos para poder pagarla, entonces está la alternativa de simplemente retirarla, pero no me va a beneficiar para la suma de puntos finales. Así que no siempre es la mejor de las ideas. Ahora, ¿qué es lo importante? Esta pieza quedó aquí asociada al dado negro. En algún turno posterior voy a usar el dado negro, lo voy a mover y voy a poder activar esta pieza de aquí. La activo, en este caso sería recibir 2 de estas piezas y además enviar un recurso a la catedral, pero ahora queda aquí al costado y eso queda libre. Entonces ahora en el futuro, cuando mande otro contratista, por ejemplo a esta misma ciudad, voy a pagar los 2 recursos correspondientes, me voy a llevar esta pieza de aquí pagando 2 rublos y la dejo ahí. Y lo mismo, en el futuro cuando me va el dado negro, puedo activar esta acción, en este caso sería una madera y 2 rublos y queda acá. Entonces vamos a estar jugando constantemente con esta zona de aquí. Y obviamente si queremos ganar el puntaje tenemos que tener los rublos para poder pagarla. Así que no siempre es tan fácil. ¿Cuál es la otra ventaja? Si voy a la ciudad de Moscú, voy a poder elegir cualquiera de las 5 que estén aquí disponibles. Y obviamente eso va a hacer que sea más tentador ir hacia Moscú, pero por lo mismo un poco más caro. Sobre todo más hacia el final del juego, cuando ya veamos que nos falta la pieza verde, nos falta la pieza azul para poder ganar más puntaje. Ahí van a ir ocurriendo hartas cosas. Ahora, esto no va a estar disponible eternamente, porque recuerden que a medida que el juego progresa vamos a ir reclamando estas piezas de aquí, vamos a irlas construyendo, vamos a enviar diferentes recursos y esta columna eventualmente se va a completar. Cuando se complete, independiente de cuántos banderines tenga o cuántos adornos pueda tener, esta pieza de aquí se va a ir a bloquear la ciudad que estábamos usando. Así que en este caso esta quedaría aquí y ya no se pueden enviar constructores a esa zona. Pero además vamos a puntuar esa columna que acaba de ser completada. ¿Y cuánto puntaje vamos a recibir? Vamos a recibir la cantidad de banderines que tengamos multiplicado por la cantidad de contratistas que tengamos en esa ciudad. En este caso, supongamos que el jugador azul reclamó las 4 secciones y tiene 2 contratistas aquí, serían 2 por 4, 8 puntos de reconocimiento. Supongamos que el jugador amarillo tenía aquí un banderín, vamos a hacer igual la multiplicación, pero en este caso sería 1 por 0, porque no tiene contratistas en esa ciudad que acabamos de cerrar. Así que va a recibir 0 puntos. Tendría que tener al menos 1 para poder puntuar 1 por 1 y recibir 1 punto.
Así que ya nos vamos haciendo algunas ideas de cómo va a funcionar este tablero del Gran Ducado, cómo vamos a competir por diferentes secciones de la catedral, pero además ahora le añadimos el factor competencia por esta zona de aquí. Porque ese puntaje puede hacer harta diferencia al final del juego. Si llegase a terminar la partida con alguna de estas columnas sin cerrar, simplemente no se puntúa y queda ahí. Y si se cerrase una de estas columnas en el mismo turno en que finaliza el juego, primero se puntúa la columna por la ciudad y después procedemos a la otra puntuación. Supongamos que el juego finaliza y yo obtuve todas estas piezas de aquí. Lo que voy a hacer va a ser armar grupos de piezas de colores distintos. En este caso tengo estas 4 que son de color distinto y esta de aquí que sería una, lamentablemente. Voy a revisar mi tablero de puntuación y dice que 4 piezas distintas son 7 puntos de prestigio, así que aumento 7. Y también esta pieza solitaria dice que es una pieza, así que recibo 1 punto. Pero de esa forma funciona esta primera parte de la expansión. Vamos a aumentar mucho la competencia por respecto a qué zonas de la catedral vamos a estar reclamando. Va a haber una escasez importante de dinero porque esta pieza de aquí va a estar cambiando constantemente. Va a ser más probable que esté dispuesto a perder puntos de prestigio con tal de obtener contratos para poder enviar a mis trabajadores. Y obviamente, mientras más cerrado esté esto de aquí, más competitivo va a ser. Pero esa es la primera parte de esta expansión. Me gustó mucho, mucho, mucho el poder aumentar este nivel de competencia en lo que cada uno reclama aquí y empezar a construir aquí muy rápido. No hacer tanto esto de acumular, sino que ya nos preocupamos y empezamos a construir rápido. Porque vamos a puntuar, vamos a enviar constructores y va a haber una competencia mucho más directa. La adición también del dado negro me encantó porque cada vez es más fácil obtener más recursos. Se usa bastante. Las piezas también nuevas que van ubicadas en esta zona de aquí benefician harto, así que bastante buena esta primera parte. Esa es la primera parte, porque no es solamente eso, sino que además ahora tenemos 10 nuevos gremios. Vamos a conocerlos uno a uno y vamos a ver cómo interactúan con estos diferentes componentes. Aquí tenemos entonces a los 10 nuevos gremios. Algunos funcionan con algunos componentes en específico, otros por ejemplo solamente se pueden usar con la expansión, otros con el juego base. Hay harta variedad en este sentido. Para el seteo lo que vamos a hacer es tomar, al igual que en el juego base, uno de cada uno de estos 3 gremios, el de los carreteros, los comerciantes y los artesanos, y el del clero va a quedar fuera. En este caso, el del clero va a ser reemplazado por uno de estos 10 gremios. Entonces, va a haber una de las 4 esquinas del tablero que va a tener siempre un gremio de los nuevos. Y los vamos a ir conociendo uno a uno. Iniciamos con los joyeros, que creo yo son de los mejores gremios dentro de esta expansión porque añaden las joyas. Y las joyas funcionan como un comodín. Puede reemplazar a cualquier recurso en cualquier cantidad. Por ejemplo, una zona de la catedral se construye con 2 maderas y una gema verde. Puedo pagar 2 diamantes y una gema verde. O 3 diamantes. O 2 maderas y un diamante. Pueden combinarlo como ustedes quieran. Obtenerlos es bastante simple porque se cambian por rublos. Por ejemplo, con esta carta un rublo me equivale a un diamante o 3 equivale a 2. También puedo cambiar diamantes por contratos o cambiar recursos por diamantes. Recordando que vamos a elegir una de estas 3 cartas para poder empezar. Esos son los joyeros. Aquí tenemos a los artesanos, no tienen ningún nuevo componente en particular y están concentrados en las losetas de taller, donde podemos activar gratuitamente alguna de nuestras losetas de taller, podemos incluso activar losetas oponentes, podemos pagar rublos para activar 2 losetas distintas o pagar 2 rublos para activar la misma loseta 2 veces. Esto le da un toque interesante a nuestras losetas de taller. Aquí hay un impulso un poco más elevado para efectivamente pagar los rublos y dejarla activada. Así que bastante simple y concreto los artesanos. Vamos ahora con los capataces, y estos en particular son un poco más odiosos, por decirlo de alguna forma, porque van a estar inspeccionando cada una de las columnas y nos van a estar entregando puntaje de acuerdo a cómo esté esa columna. La acción principal de cada una de las cartas del capataz tiene que ver con el movimiento que va a estar realizando este capataz, que siempre se mueve un espacio hacia la derecha. Cuando llega aquí a la derecha, después vuelve hacia la izquierda y así va a estar constantemente evaluando. Estas flechas que aparecen aquí indican la cantidad de movimientos que puede hacer el capataz, sea 1 o 2. Y tenemos por ejemplo algunos que lo permiten mover 1 o 2 espacios y recibir una cantidad de puntos de reconocimiento igual a la cantidad de banderas propias que hay en esa columna. O lo mismo pero con rublos. También podemos elegir la cantidad de banderas que tenga otro jugador y recibir esa cantidad de puntos.
Pero este capataz va a estarse moviendo aquí constantemente y nos puede entregar puntaje o dinero, de acuerdo a la carta que sea seleccionada. Por si eso fuera poco, además, cuando se complete una sección donde está el capataz, vamos a recibir puntaje extra y penalización extra. En este caso, un punto de reconocimiento extra por esa sección que completé, y en caso de penalización van a ser 2 puntos en lugar de 1 los que esa persona reciba. Recuerden que, por ejemplo, si yo tengo mi banderín azul aquí, mi banderín amarillo acá, por ejemplo, y el azul acá, si llegase a construir el jugador azul esta respectiva zona, va a perder un punto de este jugador porque se construyó una zona por sobre otra que no estaba completa. Pero ahora además, como está el capataz, va a perder 2 puntos. Así que este es un poquito más complejo dentro de los gremios, pero igual es interesante jugar con el capataz. Aquí tenemos a los contratistas y este, si bien no tiene recursos extra, solamente se puede usar cuando juguemos con la expansión, porque sus habilidades tienen que ver netamente con el dado negro y con el tablero del Gran Ducado. Podemos recibir lo que está en el dado negro, o también podemos recibir algunos recursos de acuerdo a la cantidad de trabajadores que tengamos en el Gran Ducado. Por ejemplo, si ya tengo 4 trabajadores contratados en distintas partes de Rusia, activo esta acción, voy a recibir 4 contratos. Esta me da rublos y esta me da rublos por trabajadores oponentes. Bien concreto el contratista. Pasamos ahora a los mercaderes y ellos van a jugar mucho con las piezas que estén ubicadas en el mercado. Nos van a permitir pagar cierta cantidad de rublos para poder activar esas piezas. Así que vamos a estar recibiendo más recursos de una forma un poco más simple. No tenés que contar tanto para llegar a cierto punto en específico, sino que ahora podemos pagar para obtener ciertos recursos. Por ejemplo, pagar 1 rublo para obtener un oro, pagar 2 rublos para obtener un recurso y otro recurso extra, el que yo quiera, pagar 3 rublos para activar 2 veces el mismo punto, así hartas opciones. Y también muy concreto el mercader. Pasamos ahora a los gestores, que quizás son los más amigables dentro de esta expansión porque entregan recursos fácilmente. Caigo en esta zona, una madera, un ladrillo o una piedra. Caigo aquí, recibo una gema verde o una gema morada. Puedo cambiar un oro por 3 rublos. Bastante amabilidad de parte de los gestores y muy concreto. Pasamos ahora a los abogados, y los abogados no tienen recursos extra, pero solamente pueden ser usados con la expansión, porque están muy centradas en los contratos. Recibir estas piezas, gastarlos para poder enviar recursos, gastarlo para cambiarlo por otro recurso o incluso para ganar puntaje. Y nuevamente, no tiene recursos en particular, pero solamente puede ser usado con la expansión. El siguiente gremio, los documentalistas, siento yo que añaden un factor que fácilmente podría ser parte del juego base e impactar positivamente, que tiene que ver con cartas de objetivo de final de juego. Tenemos distintas opciones de puntuar de acuerdo a ciertas condiciones, algunas un poco más simples que otras, de acuerdo a ciertas características, de acuerdo a ciertos recursos que podamos devolver al final del juego, pero nunca podemos tener más de 3. Y estos documentalistas van a funcionar de la siguiente forma. Durante el juego, cuando se activen, puedo pagar 2 rublos para retirar 3 cartas de estos documentos y quedarme con una. Si ya tuviese 3, voy a poder devolver una de las que tengo, pero insisto, nunca puedo tener más de 3. Lo otro tiene que ver con perder puntos para poder hacer ciertas acciones. Activar los setas de mercado, por ejemplo, ejecutar la acción de otro gremio y así. Así que confieso que esta fue una de mis favoritas también. Seguimos con los maestros de obra, que hacen algo bastante interesante. Van a usar las cartas de catedral que no fueron usadas en el seteo. Lo que vamos a hacer es revolverlas todas, independiente del tipo que sean, dígase puerta, ventana o cúpula, y van a formar solo una baraja. Y cuando activemos alguno de estos gremios, lo que va a hacer es permitirnos husmear sobre el contenido de esta carta y recibir esos beneficios. Por ejemplo, pagar 2 rublos para robar una carta de aquí y recibir 2 de los recursos que pida esa carta. Algunos piden más de 2 recursos, pero de acuerdo a la combinación que tengamos, vamos a poder recibir 2 recursos de los requeridos en la carta que hayamos robado. También puedo pagar para recibir los rublos que entrega esa carta o incluso obtener puntaje. Así que bien interesantes los maestros de obra. Y finalmente tenemos a los alfareros, que le van a dar un toque muy interesante al juego con respecto al uso del ladrillo. Vamos a incorporar estas nuevas piezas que traen algunos beneficios y su acción es bastante concreta. Lo que podemos hacer es cambiar ladrillos por alguna de estas piezas que vamos a robar al azar. Estas son losetas de refuerzo que tienen diferentes acciones y que podemos usar en cualquier momento de nuestro turno para recibir su beneficio y después obviamente descartarla.
Y también podemos darle otro uso al ladrillo, venderlo por ejemplo por rublos, por puntaje o incluso para poder enviar recursos a la catedral. Pero me gustó mucho esta vuelta que se le da, por decirlo de alguna forma, al uso del ladrillo. Porque es un recurso que se obtiene relativamente fácil. Entonces, estas piezas de aquí, que suelen ser bastante buenas, pero no exageradamente, y van a hacer obviamente que nos peleemos un poquito más por ese recurso, no solamente por las gemas verdes o las moradas. Así que esos son los 10 gremios. Como digo, tienen que seleccionar solamente uno de ellos para las partidas que quieran hacer, y fijarse bien si es que puede ser combinable con el juego base sin la expansión, o debe ser jugado siempre en combinación con la expansión. Vamos con los comentarios. Ahí tenemos entonces la expansión Contractors, que por cierto, si alcanzan a ver el computador aquí, es porque durante la grabación se le acabó la batería al aro de luz y tuve que conectarlo directamente al computador. Así que para que vean el nivel de detalles que hay que cubrir en esta expansión. Y voy a partir diciendo eso, desde lo positivo. Me encantó a nivel general esta expansión en todo sentido. Me encantó que traiga nuevos gremios, me encantó que trajera nuevos componentes, pero al mismo tiempo que trajera nuevos para los que ya conocemos. El cómo interactúan todos los componentes también está muy bien logrado. Eleva un nivel de complejidad al juego, pero no excesivamente. Si ya han jugado varias partidas de la Catedral Roja, incorporar el Gran Ducado no va a ser tan complejo. Y eso quizás es un elemento que deban considerar. Si nunca han jugado la Catedral Roja, no recomendaría esta expansión desde un principio. Pero ahí quizá me estoy adelantando un poco. Pero más que nada insisto para reforzar esta idea de que es una muy buena expansión a nivel general. Todo muy bien logrado. El otro punto positivo que me gustó mucho es la posibilidad de combinaciones que tiene. Me intriga saber cómo va a funcionar tal o tal gremio de acuerdo a cómo juguemos. Me da la impresión también que van a haber gremios que van a funcionar de diferentes formas de acuerdo a la cantidad de jugadores. Pensando que la Catedral Roja funciona muy bien de a 2, de 3 o de a 4. Pero ahora con el Gran Ducado, la necesidad de pagar más recursos para poder enviarlos, si es que hay muchos ahí ya esperando. La posibilidad de tener gremios que me permiten robar más de estas piezas de contrato. Entonces hay hartas cosas ocurriendo y me da la impresión que va a dar para rato. Le da una cantidad de vidas extra bastante importante al juego de la Catedral Roja, siendo que no las necesitaba, porque el juego de por sí base es muy bueno. Entonces esta nueva vida que tiene, o estas nuevas vidas, me llaman mucho la atención. Desde el punto de vista negativo, siento que el reglamento base, desde cómo está propuesto, desaprovecha un poco la posibilidad de combinar diferentes gremios. Porque desde las bases se establece que vamos a usar los 3 gremios originales, sin el clero, y vamos a añadir solamente uno. ¿Por qué no mezclar 4? ¿Por qué no, por ejemplo, usar 8 gremios? ¿Por qué no volverse locos y tener ahí diferentes combinaciones, diferentes alternativas, diferentes propuestas de juego, por ejemplo? Si quieres un juego mucho más amigable, usa este gremio, este y este. O si quieres un juego ultra competitivo, usa estos gremios. Algo así me imagino que va a ocurrir un poco más adelante, pero desde cómo está estipulado en las bases, siento que se desaprovechó ese recurso. O sea, tenemos tantos gremios nuevos, ¿por qué usar solamente uno? Ahí obviamente uno puede irrumpir un poco en esas reglas. Ahí también tenemos otras discusiones. El juego no se hizo pensando así, entonces van a tener hartas discusiones en ese sentido. Pero por lo demás, excelente expansión Contractors. Me gustó mucho. Ustedes saben que me encanta la Catedral Roja y esta expansión hace que me guste aún más. No sé cuánto más, va a ser obviamente cosa de tiempo para ver si es que supera a otros juegos, a ver si sube o baja en el top de juegos que se ve a fin de año, pero más allá de eso, si son fanáticos de la Catedral Roja o les gustan los euros medios con un toquecillo extra, esta expansión les va a encantar. Así que extremadamente recomendada Contractors.